UJ アニメレビュー。 Esto comienza dándonos un aviso por parte del protagonista en un futuro lejano, siendo que recomienda que si alguna vez reencarnas en otro mundo, no seas un streamer como hobby, porque puede que no todo salga bien como lo tenías planeado. Nuestra protagonista, que por cierto se llama Kanata, estudia en una academia que tiene por nombre Atarashia, en la cual aprende todo sobre el mundo en el que ahora vive, pero cuando llega a su casa, se deja esa vida de estudiante de lado y comienza a hacer directos para su público que no es para nada pequeño. Como streamer se hace llamar Haishin, por lo que acuérdese de este nombre porque será muy relevante. Siempre que puede, habla con su público y los critica por cómo toma sus decisiones día a día, pero adecuándose a las cosas cotidianas que pasan los aventureros de otro mundo. Lo que no sabe Kanata, nuestro protagonista, es que sus directos son escuchados por casi medio mundo, desde las familias pequeñas, los reyes y los demonios de altos rangos, algo que él mismo piensa que a lo mejor los streamers que él adoraba en su mundo eran de esa manera. Al día siguiente, iría nuevamente a la Academia Mágica como ya es costumbre como su vida escolar. Aquí se descubre que tiene magia infinita, pero no es como que le emocione esto porque ya se le hizo monótono usar magia en un mundo en donde es lo más normal usarla. Y es que además, a pesar de que él no sea de una familia adinerada, no se echa para atrás cuando le intentan intimidar los nobles. Aquí es donde conoceríamos una chica llamada María, que viene siendo alguien muy importante por su familia. Nuestra protagonista debería participar de cierta prueba para analizar la magia que posee cada uno, a lo cual terminó excediéndose y destruyendo todo. Todos piensan que hizo trampa porque el mejor de la clase ni siquiera pudo llegar a ese nivel, por lo que lo intentan atacar por la espalda, pero aquí es cuando María intervendría, y es que les dice que lo único que importa es aprender y no las clases sociales que los dividen, a lo cual María después se le acercaría a Kanata para decirle que no se preocupe por cosas como esa porque no tiene nada de que opacarse, para posteriormente decir que todo eso lo aprendió de Haishin, el streamer que viene a ser Kanata, pero lo dijo solo para ella misma. Luego Kanata volvería a hacer un directo en donde como siempre empezaría a hablar con su público. Aquí cuenta un poco lo que vivió él en el día, pero como un tercero para que no se sepa que fue él. Aquí es cuando una donación le llegaría en donde confirmaría que las clases sociales no deberían dividir a las personas. Además se descubre que quien había donado era una princesa con la cual entablaría una conversación por un rato, para posteriormente decir que ella no tendría problemas en ser su novia, pero por la vergüenza terminaría retirando su propuesta. Y es que luego se descubre que esta princesa era María, su compañera de clases, y es que ella lo admiraba demasiado, llegando al punto de ser una gran fan de Haishin. Pero no solo era una fan más, es una fan con un complejo maniático con querer saber todo sobre Haishin, y es que ella solo tiene el deseo de vivir por él y para él, siendo que ella fue la primera seguidora con la que Kanata entablaría una conversación sin saber que en un futuro habrá más mujeres como ella. A lo que me refiero es que ahora sus seguidores se iban a llenar de oyentes yanderes. Al día siguiente, María rechazaría al galán de turno, a quien le dice que no puede salir con él porque su corazón ya le pertenece a alguien más. Aquí se encontraría de paso con Kanata, que luego de hablar un rato con él, empieza a tener sospechas con su acento porque le recuerda mucho a Haishin. Kanata volvería a hacer otro directo en donde ya como siempre María lo estaría esperando a que hable. Aquí nuestro protagonista dice que ve el tema de la esclavitud como algo que no tiene sentido. Además piensa que el mundo puede ser mejor si se deja de marginar a otras razas. Esto hace que María se siente intrigada por lo que dijo y le pregunta acerca de eso, por lo que Haishin le dice que si es una princesa que intenta abolir la esclavitud si es que puede, a lo cual ella de inmediato lo terminaría haciendo. Literalmente acabó con la esclavitud solo por seguir las órdenes de a quien considera su amo. Luego de eso, empezaría a haber una pequeña guerra sobre quién debía ser la indicada para ser la novia de Haishin, a lo cual María terminaría peleándose con todo el chat por medio de donaciones. Esto hace que Kanata se siente incómodo por todo lo que estaba pasando y dijo que no le gustaba esos tipos de fans, a lo cual María terminaría sintiéndose rechazada, por lo que se empezaría a deprimir, pero Kanata dice que solo deben portarse bien y él los perdonará, haciendo que María se ponga muy feliz por lo que había dicho. Y acá es cuando viene lo bueno de todo este asunto. Resulta que Kanata dice que quisiera conocer al Rey Demonio, algo que de por sí es un tema tabú tocar en ese mundo, y es como si hubiera las leyes. Para poder seguir debemos volver un poco al pasado y nos centraremos en el Rey Demonio, que es una chica, y es que ella siente que todo este tema de la guerra se le ha hecho pesado porque no le ve ningún sentido. Ella tiene el nombre de Rosa y siempre es admirada por toda su gente. Cierto día un asistente le da una especie de aparato que dice que es de un aventurero que lo dejó caer al venir acá. Este le dice a Rosa que por favor le permita crear una señal para que pueda recibir la información de ese aparato, algo que terminaría aceptando. Luego de tener la señal, Rosa vería que puede ser una fuente
de pasar el rato más que obtener información, por lo que acepta tenerlo con ella. Pero al paso de los días, ella empezaría a hacer que todo esto sea su rutina diaria, y es que ahora solo pensaba en ver a Haishin, algo que mientras pasaba el tiempo con él sentía que se hacían más cercanos por todo lo que comentaba. Esto llevaría a un cambio de actitud por completo por parte de Rosa, y es que ahora ella solo se la pasaba pensando en él, por lo que finalmente llegaremos al comentario en donde nos quedamos. Aquí Rosa escucharía decir a Haishin que deseaba conocer al Rey Demonio, algo que ella no dudaría en ningún segundo en alistarse porque ella también quería conocerlo, por lo que partió en cuanto pudo al reino humano, y lo primero que hizo fue hacer las paces con el rey, porque según lo que dijo Haishin era mejor que la guerra se acabe, y esto era algo que Kanata aún no sabía lo que le esperaba por lo que había dicho. Por el momento ya tenemos dos yanderes muy curiosas, pero esto aún está lejos de terminar. Kanata saldría a las calles simplemente para poder pasear un rato, para cuando de pronto se encontraría con una damisela en apuros, y como dije antes, Kanata es una persona que tiene magia infinita, por lo que no le tenía miedo a nada y terminó salvando a la damisela de una manera muy sencilla. Al salvarla, ella le dice que su voz le suena algo familiar, a lo que Kanata se pondría algo nervioso porque pensaría que ella vendría ser un oyente y algo podría salir entre ellos, pero al final lo terminaría tomando como un malentendido. Aquí ella ya estaba despidiéndose, por lo que Kanata también se despide de ella, pero sin darse cuenta enseñó una herida que tenía en la mano, la cual sería importante para recordar. Al final ella le dice que no lo tome como si fuera una niña porque ya está empezando a crecer, siendo que tiene 17 años, por lo que ahora sí finalmente se terminarían despidiendo. Pero cuando fue a la iglesia en donde se hospedaba, resulta que esta chica vendría a ser la Santa del Reino, una persona que tiene la responsabilidad de dar la palabra de Dios. Ella es una persona muy tranquila a los ojos de sus demás seguidores, pero ella siempre espera el momento oportuno de estar a solas, y es que ella también es una fanática yandere de Haishin, siendo que es una santa que purifica su cuerpo cada día para que Haishin algún día la pueda tomar, algo que no concuerda con su personalidad tranquila que tiene cuando no está a solas. Ella seguiría mirando el directo, pero llegó el punto en donde Kanata mostraría sus manos, y aquí se mostraría que tiene una herida en la misma mano que la que vio antes, dándose la revelación de que ahora la santa yandere sabía que Kanata era Haishin. Luego de enseñar sus manos, este se percata que lo mejor hubiera sido usar unos guantes porque puede que alguien lo haya visto con la herida de antes, pero no le termina dando tanta importancia como debería. Aunque esto sí sería de mucha importancia para las yanderes que nosotros ya conocemos, que estarían muy preocupadas por verlo lastimado. Al ver que su chat estaba alterado, dice que tendrá cuidado, por lo que no se preocupen por estar lastimados solo por esta vez, para posteriormente recibir un mensaje que era más bien una clase de amenaza. Resulta que un grupo de bandidos lo estaba escuchando, y el jefe de esto le diría que gente como Haishin les da asco, por lo que algún día lo encontrará y lo terminará matando. Y esto es algo que nosotros ya podemos suponer cómo se lo tomaron las yanderes de Haishin. Kanata les regresa la amenaza, pero al final termina entendiendo de cierta manera que en algún punto le iban a tener que llegar a ese tipo de comentarios por la reciente fama que le estaba empezando a tener. Pero lo que no sabía ese bandido es que aunque lo haya amenazado de mentiras, era un pecado que no debía de haber cometido, por lo que no tomó más que unas cuantas horas en el que todo su grupo sería totalmente aniquilado por tres féminas que serían totalmente ofendidas por lo que había dicho. Y es que cada yandere había enviado a sus soldados de mayor rango para acabar con ese grupo de bandidos, algo que el mismo líder se acordará para toda la vida que pasa si es que te metes con alguien como Haishin, y es que puede que no haya segunda oportunidades para personas como él, siendo que la palabra de Haishin ha llegado a un nivel tan poderoso como la propia religión. Al día siguiente las clases comenzarían con normalidad, mientras de paso se comentaba que cierto grupo de bandidos habían sido aniquilados. Pero por si eso no fuera poco, se revela que habrá una nueva compañera de clases, una persona que Kanata ya conocía. Esta chica se llamaría Alfana, y se revela que es la santa y la figura más importante de todo el reino, siendo que muy pocas personas conocen su rostro. El primer día de Alfana hace que todos intenten conocerla porque era la santa del reino. Además le pregunta qué hace ella en la academia, a lo cual ella responde que es como una clase de visita social, pero más bien era porque ya sabía que Haishin era Kanata y quería estar a su lado. Acá se explica que Alfana tiene el puesto más importante del país, siendo que es tan importante como la mismísima realeza a la que pertenece María o incluso más. Después
Después de esto, vemos que un hombre se acerca a Alphana con la finalidad de enseñarle toda la academia y ser más cercana a ella, pero Alphana terminaría enojándose con él diciéndole que no le llame por su nombre sin su permiso, a lo cual se terminaría disculpándose, y es que la única persona que la podría llamar por su nombre vendría a ser Kanata. Llegaría nuevamente a la clase y donde ponen a prueba sus magias, y Alphana muestra que tiene un poder mágico de admirar, por lo que cuando le toca el turno a Kanata, esta le dice que tenga suerte, haciéndole saber que aún lo recordaba por haberla ayudado la otra vez. Esto hace que Kanata se sienta emocionado, pero esta vez se controlaría y no destrozaría todo como la otra vez. Nuevamente había conseguido un puntaje muy alto, pero como siempre las demás personas le empezarían a decir que es un engreído y que un plebeyo asqueroso como él no merece estar con ellos, algo que Alphana no pasaría por alto, siendo que los pondría en su lugar porque para entonces recordemos que Alphana ya sabe que Kanata es su amo y señor, y no permitirá que nadie hable mal de él a sus espaldas, siendo que su propia presencia hace que todos tengan miedo de lo que puede ser capaz si no se disculpaban en ese momento. Luego de todo eso, Kanata iría a comer solo como ya es costumbre, pero mientras estaba sentado aparecería Alphana para poder conversar con él. Aquí ambos empezarían a hablar, pero Kanata la trataba con respeto por lo que su propia presencia significaba, pero ella le decía que la podía llamar Alphana sin ningún problema, mientras que ella, solo si es que él quería, lo llamaría Kanata-sama por haber sido su salvador, y es que este era un favor que ella quería que le haga por haberse vuelto a ver nuevamente. Este acepta y le dice por su nombre Alphana, algo que ella, al saber de quién provenían esas palabras, todo su cuerpo empezaría a temblar por la emoción de solo haberlo escuchado, haciendo que su cabeza piense que esto había sido el pacto del matrimonio para ellos dos. Luego de todo esto, Alphana se encontraría con María, que me olvidé decirte que ambas son muy buenas amigas, y es que la presencia de ambas juntas deja de atónitos a todos, incluyendo a Kanata, que al verla solo pensaba que era asombroso cómo podían estar hablando en público sin sentir nervios, algo que a él aún parece incomodarle a pesar de la cantidad que tiene viéndole. Resulta que ellas dos estaban hablando de un tal cuervo, que no hacía referencia a un animal sino más bien a un asesino legendario que estaba rondando por la zona, y puede que la aparición de este asesino tenga una clase de relación con Haishin, el alter ego de Kanata. Resulta que este asesino que se menciona estaba a punto de ser contratado por un noble, quien le pide que mate a Haishin porque no lo soportaba, pero ya veremos dentro de poco si el asesino legendario conocido como Cuervo llega a aceptar el trato de matar a Haishin, y es que puede que nos llevemos una sorpresa con respecto a esto. Pasando nuevamente con Kanata, ese estaba tranquilamente en el aula descansando, siendo que lo despiertan los rumores que siguen circulando sobre el asesino legendario y que puede que venga a donde ellos viven. Kanata recuerda que cuando este está bajo el seudónimo de Haishin, confirma que existen muchos tipos de leyendas o mitos en ese mundo, pero lo del asesino legendario es totalmente real. Pero pasaremos nuevamente con el Cuervo, quien se ve muy enojado con su cliente, y es que se revela que a quien debe matar es a Haishin, ya que su cliente estaba perdiendo ingresos por lo que decía de sus directos, siendo que en un punto el noble piensa que si contrataba al Cuervo podía matar a Haishin y así hacer que sus ganancias vuelvan a florecer, ya que se trafica con esclavos. Pero lo que no sabía ese noble es que el Cuervo lo terminaría matando a él en cuanto escuchó que debía matar a Haishin. En el manga no se comenta, pero gracias a eso el imperio reduciría drásticamente el tráfico de esclavos, ya que ese era un pez gordo en cuanto a la venta de estos mismos. Pero el Cuervo no quería matar a Haishin por un solo motivo, y es que resulta que el asesino legendario conocido como Cuervo era una chica fanática de los directos de Haishin, pero sobre todo era una de las locas que siempre está en todos los directos de Haishin y que obviamente era una de las tantas oyentes yanderes que tenía. Resulta que Haishin empezaría a contar lo vivido en clases y cómo lo marginaron por ser él, algo que sus oyentes yanderes se lo tomarían de una manera muy distintas, pero todos pensaban en que ellas nunca le harían eso. Pero en lo que Haishin estaba contando lo que le pasó, llegó a leer el mensaje de quien nosotros sabemos que es el asesino legendario. Ella le preguntaría si acaso le gustaría castigar a esas personas, pero Haishin dice que aunque no se lleve bien con todos, al menos puede entablar una conversación con ellos, por lo que no es una tortura de todo y no le desagrada a esas personas. Aquí la asesina legendaria reacciona ante esto. Haishin pidió que lo consolasen, pero ella más que solo eso, se comprometió en matar a todas las personas que se metan con él, y de esta manera su ser amado nunca podrá sentirse mal nuevamente. Aunque claro, hay que recordar que Kanata no sabe el poder que tiene cuando se mete en el papel de Haishin. Ahora, por otro lado, pasaremos a conocer a una chica que viene a ser la dama de compañía principal de un bordel. Esta chica tiene un alto rango en el bordel que representa, pero como ya se viene oliendo, de igual manera, ella es una de los oyentes llaneras de Haishin, siendo que deja su personalidad tranquila y seductora de lado cuando está a solas escuchando la voz de Haishin. Aquí ella escucharía que a Haishin lo habían tratado mal en su vida privada, y esta un poco desanimada decía que ojalá estuviera con él
él para poder aliviarle, pero sabe que él nunca se metería con una chica como ella. Esta chica se llama Kana y ella nació en uno de los barrios más pobres de su zona, siendo que para poder vivir tuvo que vender su cuerpo para salir adelante. Pero no todo era solo eso. Obviamente se llegó a ganar su reputación negativa por lo que hacía, siendo que ni siquiera podía estar tranquila un momento sin que hagan comentarios por su profesión. Pero felizmente, el dueño del bordel al que ella pertenece era una buena persona, y les enseñó los directos de Hashin para pasarla bien en los momentos libres. Y de esta manera, tanto ella como las personas con las que trabaja la pasaban súper bien escuchando a Hashin durante varias horas. Hasta que uno de esos días a Hashin le hablarían sobre la dama de compañía que piensa tener vidas normales, siendo que eso estaba mal. Algo que obviamente alteraría a Kana y a sus compañeras. Pero Hashin dice que difamar y menospreciar a las personas por lo que hacen está sumamente mal. Cualquier trabajo es admirable si pueden ayudar a alguien, por lo que ese terminaría callándole la boca a la persona que intentó menospreciar a esas chicas, siendo que él aspira a tener un mundo en donde todos sean orgullosos de lo que son, algo que a Kana la terminaría enamorando. Desde esa vez, ella nunca se pierde un directo de Hashin y eso alivió luego del trabajo, ya que es la única persona que no la discrimina por cómo es ella y la vida que tuvo que seguir para poder sobrevivir. Pero obviamente llegaría el momento de escuchar cuando Hashin en su vida privada lo marginaba por cómo era, algo que a Kana la terminaría molestando, pero no solo ella. Todas las chicas del bordel en donde trabajan y se alojan a la vez se enojarían por eso, siendo que todas ellas son oyentes de Hashin. Pasaría una semana desde ese último directo de Hashin y ahora ya siendo Kanata, este empezaría a buscar algo para comer, pero por el camino se encontraría con María, quien por pura casualidad se lo había cruzado por el camino. Kanata estaba por irse, pero María lo detendría, siendo que quería que él acompañe al menos por un rato, siendo que tenía que hacer algo, y él le venía perfecto para ese asunto. Pero en lo que Kanata pensaba en cómo salirse de esa situación, ambos logran oír los gritos de una mujer atacada. Y aquí resulta que vemos a Kana, quien estaba siendo acosada por una aristócrata quien quería tenerla para él. Pero obviamente María y Kanata no iban a dejar que eso ocurra, por lo que ambos se disponen a pelear para alejar al acosador de la chica que pedía ayuda. Kanata y María terminarían peleando contra el aristócrata para al final terminar humillándolo, como ya era predecible. Aquí María diría que solo hay que dejarlo ahí porque el trabajo ya estaba hecho, pero el aristócrata amenaza a Kanata en que no sabe lo que ha hecho por meterse con él, aunque Kanata no le da mucha importancia a lo que dijo, siendo que al final Kanata se queda asombrado con lo hermosa que era Kana cuando la terminó viendo. Ella le dice que el tipo al que derrotaron le empezó a insistir que se case con él, pero ella no deseaba eso, a lo que el aristócrata al final terminaría diciendo que ella es una dama de compañía y que no tiene derecho alguno a rechazarle dada su posición en la sociedad. Pero ya para este punto todos lo veían como una simple basura, a lo que Kanata no se guarda ni un poco y le empezaría a reprochar lo que dice, siendo que indirectamente redacta las mismas palabras que como lo hacía en su directo siendo Hashin, siendo que Kana se da cuenta que esa manera de expresarse y hablar le recuerdan a una sola persona. Pero en eso llegaría María con un séquito de soldados para poder encarcelar al aristócrata que ya estaba por los suelos en ese momento. Y es que ese era el fin del noble que se jactaba que no le podían hacer nada por ser quien es. Al final todo terminaría muy bien y María junto a Kanata ya estarían por irse, pero en eso se le acerca Kana a Kanata, siendo que una parte de ella sabe quién es realmente, por lo que le termina agradeciendo de que le haya salvado de ese hombre, y sobre todo confirma sus sospechas de que él es Hashin al ver su mano desnuda e identificarla con un simple vistazo, por lo que ahora ella también sabe que Kanata es Hashin. Aquí Kana se terminaría presentando por quién es y de dónde trabaja, y es que para este punto ya tenía todo lo que quería, siendo que además se le termina ofreciendo a Kanata por si en algún momento necesita aliviar estrés contenido, por lo que al final se termina despidiendo de él. Pero María se daría cuenta de lo que estaba haciendo Kana, por lo que hace que Kanata vuelva a la realidad para que no caiga en su seducción. Aquí Kanata estaba por irse, pero María lo detendría, siendo que ella quería que los dos regresen juntos. Y es que ella estaba empezando a tener también sospechas de que Kanata se parecía demasiado a Hashin por su manera de hablar y expresarse, y es por eso mismo que lo terminó agarrando cariño. Aunque por otro lado, estaba el noble que había encerrado preparando un plan para poder vengarse de Kanata, siendo que de María no puede vengarse por ser la princesa del reino, y es que pronto van a haber noticias relacionadas para la venganza que se planea ante Kanata. Volviendo un poco con Hashin, ahora estaría haciendo un directo respondiendo preguntas de todos sus seguidores, siendo que se llega a plantear hasta dónde puede llegar su influencia en el mundo y si podría llegar a conquistarlo, algo que todas sus oyentes yanderes sin vacilar ni titubear un poco comentan que podrían toda su disposición para poder hacer que ese deseo se haga realidad. Aquí este se lo toma a broma todo lo que dice sobre que lo ayudarán si es que así lo quiere, pero empieza a recapacitar sobre sus comentarios porque a pesar de que no hay un Twitter en ese mundo, tiene miedo de ocasionar un desastre por lo que termina diciendo. Aquí nuevamente María empezaría a donarle diciéndole que le quiere y obviamente Hashin le diría que él también la quiere, aunque María ya con esa respuesta estaba a segundos de que le dé un infarto. Y es que es eso mismo, ahora Kanata está empezando a ser un poco más consciente de lo
lo que es capaz de hacer, por lo que se intentará reservar un poco, siendo que aún no sabe que tiene yanderes atrás de él. Al día siguiente, Kanata se da cuenta de que hay rumores en la escuela de que un tal Agira se está declarando como el verdadero Hashin, siendo que este mismo dice ser él, y obviamente Kanata eso no impacta porque Hashin en verdad es él, por lo que Kanata intentará averiguar quién es ese tal Agira quien se hace pasar por él, siendo que por otro lado tenemos al Fana que se burla de eso mismo porque sabe que ese chico no es Hashin al de ella ya saber quién es en realidad. Al final resulta que Agira era un fanfarrón que quería hacerse pasar por él para intentar sentirse más importante, pero todo le salió mal al incriminarlo de que no lo era. Resulta que él quería ser Hashin porque quería que le escuche sus órdenes al también ser un plebeyo como lo es él. Además, tiene envidia de que todos le escuchen a Hashin a pesar de tener el mismo estatus social que él, siendo que Kanata dice que Agira nunca podrá ser él porque primero necesitaría de la magia infinita que él posee. Pero Kanata no era el único interesado. Resulta que Maria y Alfana también se habían interesado en el caso al tratarse de la persona que más le importan en el mundo, y no iban a permitir que alguien tome ese nombre tan fácilmente. Aquí Alfana se da cuenta que Maria aún no sabe que Hashin es Kanata, por lo que se siente un tanto superior en ese aspecto. Además que dice que el solo escuchar la voz de Hashin su corazón se termina tranquilizando, sabiendo que Kanata estaba a su lado y quería que lo supiera. Pero llegaría un punto en donde Agira estaría tan irritado que insultaría lo que hace Hashin, haciendo que Maria y Alfana se alteren e intenten matarlo. Pero hacerlo en ese preciso momento haría que Kanata se dé cuenta que hay que tener cuidado con ellas, algo que ellas no quieren. Aquí tanto Maria como Alfana le dicen a Kanata que no le pueden perdonar a Agira por hacerse pasar por una persona que ellas admiran, pero sería en ese momento en donde ese tipo se lo terminaría tragando lo que pareciera ser un poder demoníaco. Y es que resulta que el rey demonio Rosa lo había traído para darle una lección, siendo que ella no iba a perdonar a nadie del mundo que se hiciera pasar por su amado, por lo que le termina dando un castigo por tomar el nombre de una persona que es muy superior a él. Volviendo con Kanata, este se da cuenta que el mismo poder que había tragado a Agira había regresado, por lo que se pone nervioso al ver que se estaba manifestando cerca de Alfana y Maria, por lo que las termina apartando a otro lado para que no se hagan lastimadas. Y es que resulta que de ese poder aparece un demonio con Agira, quien estaba en el suelo con los pantalones mojados por el miedo que había sentido. Todo esto hace que Alfana y Maria se alteren por ver un demonio, siendo que planeaban pelear en ese momento, pero esto revela que él solo está ahí para dejar el cuerpo que insultó a Hashin, siendo que a su jefa no le gustó nada esa situación, a lo que Maria y Alfana envainan sus armas al ver que estaban del mismo bando. Y es que algo que unían a este tipo de individuos que eran enemigos naturales era escuchar la voz de Hashin, siendo que ellos mismos ya eran aliados con el simple hecho de pertenecer al mismo grupo de oyentes. Pero acá ocurre algo curioso. Resulta que Kanata, el demonio, le sorprende el ver que tiene tanto poder, algo que le hace decir que él podría ser el verdadero Hashin. Kanata se pondría nervioso por si su identidad es revelada, pero todo queda hasta ahí, aunque Maria empezaría a tener más sospecha de quién puede ser en realidad Kanata al ver que hasta un demonio elogió el poder mágico que se tiene. Pero felizmente todo quedó en buenos términos entre las dos razas. Maria al final terminaría retirándose porque tiene cosas de princesa que hacer, siendo que Alfana se quedaría junto a Kanata mientras le agradecía por haberse preocupado por ella e intentar salvarla, algo que ella, al saber que Kanata es Hashin, solo quería sumar puntos para que ella sea su persona favorita. Luego de eso, Kanata intentaría ayudar a Agira a que vuelva a levantarse, pero este, ya con miedo, empezaría a correr diciendo que todo fue una mentira, siendo que al final aprendió la lección de nunca tomar el nombre de Hashin en vano. Pero esto aún no acaba. Pasarían varios días y Kanata se encontraría con Rosa, quien estaba perdida por visitar por primera vez la ciudad humana, siendo que ella estaba en planes de hacer las paces entre ambas razas, algo que Kanata ni siquiera sabía quién era ella en ese momento. Resulta que Kanata le ayudaría al pensar que era una extranjera y se había perdido, siendo que su sentido de bondad saldría para que ella la pase bien en ese lugar. De esta manera ambos empezarían a tener un buen momento juntos, y es que Kanata le gustaba el hecho de que ella se sorprenda por todo, algo que terminaría halagando, y ella se avergüenza por eso mismo porque piensa que él es muy directo, siendo que de esta manera Rosa terminaría apreciando la ciudad humana con la que estaba en guerra. Pero Kanata se da cuenta que esta mujer desprendía un aura un tanto extraña, por lo que le termina preguntando quién es ella en realidad, a lo que ella lo termina halagando por ver que no es alguien normal, por lo que se termina revelando quién es en cierta medida. Y es que ella se presenta como Rosa y saca en cara que no es un demonio cualquiera, sino que es alguien muy superior a cualquier demonio normal. Y es que al final de cuentas, ella es el rey demonio en sí. Y aquí es donde se muestra un poco de su poder real. Ella encierra a Kanata en un espacio en el que ellos dos solo existen. Esto era solo para saber si debía matarlo o no. Pero antes que nada, ella le pregunta qué impresión tiene de los demonios, a lo que Kanata le dice que no le ve problema
problema alguno. Le dice que al igual que los humanos, si ellos pierden a un ser querido, terminarían llorando y deprimidos por eso, sobre todo cuando se habla de una guerra, por lo que sería bueno que ambas razas se terminen llevando bien. Rosa se sorprende por ese comentario de Kanata, sino que es una idea muy similar a la de Haishin, pero sobre todo también se dio cuenta que él desprende demasiada magia inclusive para alguien como ella. Al final, Rosa los vuelve a la realidad en donde terminan buenos términos con Kanata por haber encontrado una persona que tampoco desea la guerra entre demonios y humanos, siendo que aunque tarde años asimilar que ambas razas son lo mismo, esto se debe hacer para que no haya más guerras, por lo que tanto Kanata como Rosa, al menos en ese sentido, tienen la misma meta, siendo que ninguno de los dos sabe quién es en realidad el otro individuo. Aquí Rosa deja caer que ella cambió su forma de ser gracias a Haishin, siendo que él le mostró el verdadero camino a seguir, por lo que Kanata, aprovechando ese momento, le llega a preguntar si el reino demoníaco es muy conocido a Haishin, a lo que Rosa le comenta que es demasiado popular y si alguien lo odia, el rey demonio lo termina eliminando, siendo que al final Rosa se termina retirando no sin antes tener una clase de compromiso con Kanata en mostrarle el reino demoníaco en una próxima ocasión. Kanata ya estando en casa haría su directo usual, siendo que esa vez se termina desconectando un poco antes para poder ir a dormir, y es que las vacaciones se habían acabado y ese día fue muy agotador para él, pero lo que no sabía es que ante él había una chica que lo había descubierto, tratándose de la mismísima asesina legendaria que se la pasó viendo dormir al hombre que admira. Pero para llegar a eso debemos volver unos días antes, exactamente cuando le dieron una paliza al aristócrata. Resulta que por motivos personales, este tipo le pide al cuervo que mate a un tal Kanata, a lo que el asesino legendario termina aceptando porque era un trabajo fácil de realizar. Aquí ella llegaría a la capital y empezaría a recaudar información sobre él, siendo que descubre que es una buena persona y aunque le duela matarlo, lo debe hacer, sino que se da cuenta que su estilo de vida es ese mismo, matar para poder seguir viviendo. Y es que conseguir la felicidad de tener a alguien lo abandonó hace mucho, siendo que la única persona con la que se siente acompañada es Haishin por entenderla y ser una persona muy abierta de mente al opinar de todo y respetar todas las profesiones sin un pero de por medio. Y es que una vez le preguntaron sobre los asesinos a Haishin, una profesión que era un tabú por quitarle la vida a otra persona, a lo que Haishin responde que ese trabajo es fascinante. Ellos se encargan de acabar con la vida de otra persona a costa de su propia vida si algo sale mal. Por lo tanto, si bien es un crimen, puede llegar a admirar a esas personas porque no cualquiera podría dedicarse a esa vida, siendo que a causa de lo que dijo, la asesina legendaria se terminó enamorando de él. Pero volviendo al presente, ya era momento de matar a Kanata. Era hora de acabar con su trabajo, pero antes de matarlo se da cuenta que Kanata está por empezar a transmitir, por lo que se termina deteniendo. Ella rápidamente intuye que podría ser Haishin, por lo que se esconde para ver qué es lo que hace. Y efectivamente dio en el clavo. Ella sin querer había descubierto que su víctima era Haishin, el hombre por el que está perdidamente enamorada, finalmente lo había encontrado y podía estar a su lado. Pero para no dar una mala impresión, se mantuvo estática hasta que él se vaya a dormir. De esta manera, ella fue la primera persona en todo el mundo en conocer a Kanata cuando transmite como Haishin, por lo que Kanata cuando estaba durmiendo, ella ya estaba en su límite. Quería hacerle todo tipo de cosas ahora que sabía que era Haishin, pero por un error su propia saliva lo terminó despertando. A lo que Kanata cuando se despertó, lo primero que vio fue una chica trepada en su pared, un susto que nunca en su vida lo olvidará. Este le termina preguntando que quién es ella, a lo que ella ni siquiera intentó huir y se presentó ante él con suma confianza y algo de sumisión, para posteriormente decirle que ella no es alguien sospechosa y no debe temerle. Además, le hace saber que ella sabe que él es Haishin, por lo que fue ese el momento en donde Kanata iba a descubrir qué es lo que pasaba realmente con sus oyentes y descubrir que tiene yanderes atrás de él. Resulta que el cuervo se le presenta a Haishin insistiéndole en que es su fan y aquí se nos revela su nombre, que es Mira, haciéndole saber que está bajo su sumisión y no hará nada que lo pueda molestar. Kanata, al darse cuenta de esto, se pregunta si es el famoso cuervo del que todos andan hablando, algo que la misma Mira le termina confirmando, por lo que Kanata se pone nervioso por si es que acaso vino a matarlo a él. Pero esas dudas serían casi al instante, siendo que la propia Mira, para demostrar que es totalmente leal a él, intentaría matarse a ella misma. Kanata milagrosamente logra detenerla y es que no entendía el por qué había hecho algo así. Y aquí es donde se nos muestra la faceta que muchos esperaban por parte de Mira. Su faceta yandere básicamente le indica matarse si siente que es una molestia para Kanata. Aquí Kanata le explica que la muerte trae más muerte, que no tiene sentido matarse a ella misma porque de una manera u otra le podría complicar a él, aunque a pesar
pesar de todo esto y de todo lo que ha visto, Kanata aún tiene esa duda de si realmente es una asesina como dice ser. Algo que Mira se lo termina demostrando con sencillamente desaparecer de su vista en menos de un segundo. Mira le explica que ella estaba ahí para matarlo, pero no lo hará bajo ninguna circunstancia, porque es la persona que admira. Y aunque Kanata no lo sabe, también es una de sus fanáticas yanderes que tiene. Aquí Kanata es racional con el asunto, y es que Mira es una persona que por sus habilidades es una persona muy fuerte, y que sea como una especie de guardaespaldas es bueno y malo a la vez. Pero antes de eso vamos con un asunto más urgente, y es que a Haishin lo estarían tildando de asesino. Te explico, Haishin puede hacer transmisiones al mundo entero gracias a su poder ilimitado de magia, pero hay quienes piensan que este hace sacrificios humanos para obtener tal poder y hacer transmisiones globales. Kanata recién se daría cuenta de que esto era algo que iba a pasar tarde o temprano. Es como su primera funa entre comillas, siendo que en su anterior mundo también funaban a las personas famosas por estupideces. Pero este nuevo mundo no tiene conciencia de lo que es correcto de lo que no, y señalan sin fundamento alguno. Aunque el fundamento en este caso fue que estaban haciendo pruebas matando humanos para hacer lo mismo que Haishin. Pero por más que probaban, no llegaban ni siquiera a la cantidad de magia mínima o necesaria para hacer siquiera el 1% de lo que Haishin hace. Por lo que envidioso y un poco desesperado, este hombre que quería hacer lo mismo que Haishin lo intentó fundar mundialmente. Pero tenemos ahora a Mira, o mejor dicho, Kanata tiene a Mira de su lado, una asesina profesional, por no decir legendaria, que lo puede encontrar a la persona que intentó infundir mentiras sobre Haishin. Kanata le ordenó a Mira que no mate indiscriminadamente, por lo que Mira piensa una manera que puede hacerle para no matarlo de todo, pero sí quiere hacerlo sufrir. Kanata se da cuenta que sus fans no son normales, sino que cada uno dentro de las que ha conocido tiene un problema muy grave sobre su imagen. Pasaba el tiempo y se seguían infundando mentiras sobre Haishin, algo que ya no era cosa de esperar a que pasara. Era momento de actuar y demostrar que él no hacía ese tipo de cosas. Habían personas que empezaban a dudar de esto, mientras que las que conocemos, pues básicamente ya sabemos cómo estaban reaccionando. Y es que estaban en un punto que querían matar a quien se haya atrevido a decir tales mentiras sobre Haishin. Y es que Haishin es la persona más importante y famosa en el mundo, siendo que es visto como la palabra de la razón por muchas personas, y entre ellas está su harem de yanderes. Y es que Haishin ha hecho de este mundo un lugar mejor. Ha cambiado tanto el pensamiento de todo que era obvio que las personas que serían perjudicadas por sus palabras intentarían algo en contra de él. Y una de esas personas es Rigpa, la persona que quiere dar una mala imagen de Haishin, y es que está en una muy mala posición por todo esto. Resulta que este experimenta con personas al quitarles su magia y agotarla totalmente, algo que hace que pierdan la vida. Pero esto ahora es algo muy negativo, porque gracias a que María, la princesa del reino, los esclavos ahora son prácticamente algo que no se pueden comprar y ya no son ilimitados. Aquí de momento no te diré qué va a suceder porque aún falta un poco para llegar a eso, pero sí te contaré que Kanata le pedirá algo a Mira como pedido especial, que solo ella podría hacer. Al día siguiente, Kanata se da cuenta que las mentiras rumoreadas de las cosas malas que hace se están haciendo más fuertes, y aunque intente evitarlo, aún no es posible del todo, ya que no puede mostrar lo contrario de momento. Sería fácil decir que una diosa le dio el poder ilimitado, pero nunca en el mundo hubo registros de algo así, por lo que también sería fácil no creerle y tacharlo de mentiroso. Pero para eso tenemos a Mira, que estuvo desde la noche anterior recuperando toda la información posible sobre lo que Kanata le había pedido. Resulta que Mira había recolectado todo tipo de información sobre personas envidiosas de Haishin. Hacía todo eso mientras tenía en mente que Kanata le iba a felicitar, y así fue como sucedió. Kanata descubre que hay una organización envidiosa de Haishin liderada por un tal Rigpa, en un país muy lejano, y descubrió todo eso gracias a que le permitió a Mira estar en su habitación al menos el menor tiempo posible. Pero aquí hay algo que Kanata no le gustaba para nada, y es que ya no solo lo estaban criticando a él, sino que se estaba metiendo con su público, haciendo creer que él está usando magia de manipulación para lavarles el cerebro. Kanata piensa que podría demostrar su poder usando el dispositivo de medición de magia, ya que es algo fiable en lo que se puede ver que no está mintiendo. Esto es algo con lo que María y Alpha no podían quedarse quietas, ya que su dios autoproclamado para ellas la estaba pasando mal. Estas dos se le acercan a Kanata, controlándose lo mayor posible para que sus enojos no puedan ser vistos. Así que María, controlándose, fue la primera en hablarle a Kanata, diciéndole que le comente qué es lo que está pasando y cómo es que se está sintiendo. Algo que Alpha le sigue a María diciéndole que ellas tienen posición y poder, siendo que están calificadas para apoyar todo lo necesario a ser posible. Kanata sabe que si son ellas dos, capaz podría servirles apoyo, por lo que les pide un favor que solo él les
puede pedir a ellas, aunque para pedirles este favor, Kanata finalmente les revela que es Haishin, el streamer más famoso del mundo. Ellas dos, al saber esto, se quedan impactadas sin decir absolutamente nada, pero fue Alpha quien le revela a Kanata que ella lo sabía desde el primer día que lo vio. Le comenta que no lo dudó ningún segundo y sabía que era él, pero esto no incluye a María. Ella no sabía nada de nada, lo sospechaba, o mejor dicho, se le hacía un poco similar a Haishin por lo que decía, pero ahora que lo sabe, lo mira con otros ojos. Alpha ya no dice nada más, simplemente se le acerca a Haishin y le agarra las manos como una señal de que todo estará bien, porque ahora ella está con él. Aunque para acto seguido, Alpha se inclina ante Kanata diciendo que ella nunca lo avergonzaría. Es más, siente que ella no es una gran fan hecha y derecha por no apoyar lo suficiente. Luego de eso, entramos en un pequeño momento de alivio al ya tener la ayuda de ambas por haberles confiado su identidad. Pero aquí Kanata siente algo raro. Sabe que hizo lo correcto al decirles quién era, porque sabiendo cómo son ellas, lo hubieran averiguado tarde o temprano. Pero siente que tiene tanto poder ahora mismo que le da miedo hasta dónde puede llegar solo por ser él. Volviendo a lo principal, María le revela a Kanata que ya se está investigando de dónde se están proveniendo los rumores, algo que Kanata sabe muy bien que esto fue con ayuda de Mira. Aparte de esto, María le revela cómo es que Haishin podría estar usando tanta magia a la vez, diciendo que hay una especie de dispositivo que podría usar de manera única a la hora de que puede hacer sus transmisiones, algo que solo es una teoría y no quieren obligarle a decir qué es lo que usa realmente, porque el nombre de Haishin en el mundo es tan importante como para tratarlo como cualquiera. Y es que quien se meta con Haishin debe estar listo para sufrir todas las consecuencias posibles por parte de sus oyentes, algo que Kanata le gustó escuchar, por lo que les dice que son las únicas en las que puede confiar, algo que las vuelve totalmente locas y les hace perder la compostura por unos segundos. Aquí Kanata les pide por favor si le pueden conseguir la esfera que mide magia solo para probar su inocencia, ya que está prohibido sacarlo de la academia, algo que no supone ningún problema para Alpha y María, que están dispuestas a todo para ayudarlo y que si ocurre algo, ellas asumirían toda la responsabilidad con total gusto. Kanata quedó con María y Alpha para el día siguiente a las 6 de la tarde, en donde se le dará el dispositivo para que pueda demostrar su inocencia. Ahora vamos a ir con esas dos. Resulta que María fue a ver a Alpha con una única razón, y es que se sorprendió tanto que Kanata sea Haishin que no podía contener más su emoción que lo tenía que soltar con Alpha, que es la otra persona que conoce que sabe quién es él. Y es que María se emociona tanto que se tira por la ventana sin pensar en quién la podría mirar. Solo quería saciar su emoción de haber conocido a Haishin por primera vez y de manera formal. Alpha lograría cubrir todo este desastre de María con magia, pero ella aún seguiría emocionada, diciendo que ella también había notado algo desde el principio, pero no se atrevió a averiguar más porque se rehusaba a creer que Haishin estaba muy cerca de ella. Aquí ellas dos empiezan a pelear por cómo deben llamarlo, pero lo más importante y lo que sí no se les puede olvidar es que por nada del mundo se les debe llamar a Haishin a Kanata en la escuela, porque eso podría empeorar todo, más cuando solo son contadas las personas que conocen su verdadera identidad. Y por cierto, Kanata decidió no hacer transmisiones ese día para poder hacer los preparativos, siendo así que María y Alpha se dispondrían a trabajar juntas para poder ayudar a Haishin en demostrar su inocencia, aunque eso es por fuera, ya que por dentro hay una batalla sobre quién se quedará con Kanata, ya que solo una puede ser su favorita, por lo que empiezan a tener una especie de quiz sobre ver quién es más fanática que la otra, algo con lo que se terminan animando mucho más para darlo todo por Haishin. Pero regresando con Kanata, después de separarse de María y Alpha, intenta idear cómo puede salir de noche sin que el guardia lo vea, porque sería un gran problema que lo descubran ahora, siendo que en tono de broma intenta llamar a Mira, la cual termina acudiendo a su llamado sin demora alguna, y gracias a ella se salió fácilmente de la academia. Resulta que Kanata requería ver a Kana. Esta pensaba que la había ido a ver para pedirle un servicio, pero Kanata le comenta que necesitaba de su ayuda para encontrar un sastre, y es que Kanata necesitaba que le haga ropa de sirvienta, pero también requería que sea alguien confiable, por lo que Kana le tranquiliza diciéndole que conoce a la persona indicada, siendo así que Kanata y Mira pasaron toda la noche recolectando cosas para mañana, siendo que ya al día siguiente Kanata se sorprendió que el lugar de la reunión sea básicamente un castillo, pero no había tiempo que perder, por lo que Kanata se empezaría a vestir para poder comenzar con su transmisión, pero el problema era que María y Alpha estaban muy nerviosas porque iban a aparecer también en la transmisión como ayudantes. Antes de todo eso, María reveló que tiene un lugar seguro a su disposición que terminó siendo el castillo, y que no habrá nadie que los moleste.
Y para darle más confianza a Kanata, Alpha hipnotizó el castillo para que no sea un centro de interés para las personas que pasen por ahí. En resumen, todo estaba bien preparado para que Kanata sea Haishin sin ningún problema. Pero aquí a Kanata le surge una duda, y es que si logra dominar esa magia de Alpha, podría transmitir tranquilamente desde su cuarto. Pero esto es algo que Alpha no puede permitir, y es que enseñarle esa magia es traicionar básicamente a la iglesia, porque solo entre los santos se pasan esos conocimientos. Por lo que para que siga requiriendo de sus presencias, le dicen que no se aleje de ellas, porque las necesita para poder hacer todo lo que dijeron. Volviendo al presente, Kanata se da cuenta que Mira también está vigilando que todo salga bien, siendo que no importa el lugar, si Kanata necesita protección, ella estará ahí para ayudarle, por lo que ya era hora. Había llegado el momento de demostrar su inocencia a todos sus oyentes, algo que parecía imposible, porque todo lo que habían argumentado contra él ya se había hecho tanto eco que era difícil de demostrar lo contrario. Pero cuando hizo su transmisión, comenzaría diciendo que si quieren ir a por él, que lo hagan, comenzando de esa manera el show de Haishin para demostrar su inocencia. Haishin nunca había mostrado su cuerpo en público, a lo máximo sus manos, por lo que era algo que todos sus oyentes se lo tomaron con una emoción increíblemente gigantesca. Aquí Haishin menciona que sabe lo que está difundiendo sobre él, siendo que menciona que es molesto a todo lo que ha llegado a esas críticas sin fundamentos. Primero Haishin indica que con ayuda de un colaborador demostrará que lo que hace no lo hace sacrificando gente, para acto seguido presentar a María y Alpha como las personas que le ayudarán a demostrar esto, siendo que ambas por su posición y poder son figuras de fiar para los oyentes. Pero aquí Haishin comete un pequeño error, siendo que al estar con ellas dos ahí se puede identificar que Haishin también sea de ese reino, pero Alpha lo resuelve rápido con su hipnosis. Esta hipnosis hace efecto ya que las personas como Rickpan no pueden concentrarse en saber quién es Haishin, solo lo observan sin tener pensamientos más allá de solo verlo. Aquí Haishin hace traer la esfera que calcula el poder mágico de uno, siendo que con esto es que probará su inocencia. María es la primera que lo usa, demostrando que ella es un rango SSS y haciendo ver que es una esfera que calcula el poder mágico de manera legítima, siendo aquí que Haishin confiesa que él tiene poder ilimitado, por eso mismo no requiere de sacrificios humanos para lo que él hace. Esto deja impactado a todos, pero ahora es momento de probarlo, por lo que es momento de mostrar las pruebas de lo que dice es real. Haishin acerca sus manos al orbe y este empieza a reaccionar. Primero se pone en un color más oscuro para posteriormente empezar a brillar como si fuera un arcoíris, pero ya sea para bien o para mal, incluso para lo cliché, el orbe saldría hacia afuera del castillo donde estaban. Haishin junto a María y Alpha empiezan a seguirlo, siendo que por el camino toman la cámara que los graba. Pero aquí fue donde todo dio un giro inesperado. Todos se preguntaban qué había pasado y por qué salieron de la cámara de la transmisión, pero a las afueras del castillo la vista era totalmente otra. Y es que el poder de Haishin debía ser visto por el mundo entero, comenzando por el reino en donde estaban. Y es que el orbe expulsaba auroras hacia todas las direcciones. Y es que todo esto no solo fue visto por la región, sino por varios países cercanos que lograron ver este fenómeno. Un fenómeno que daba miedo y era sorprendente a la vez, porque en este mundo no se conocía lo que era una aurora, siendo que esa noche Haishin quedó como lo más cercano a Dios, por tener el poder de modificar el clima, y es que era algo que ni siquiera él se lo esperaba. Un pequeño error de cálculos al mostrar que no quería mostrar de más. Al día siguiente todos estaban celebrando y esperaban con ansia nuevamente la transmisión de Haishin ahora que se había aclarado todas las dudas. Mientras tanto Kanata estaba en la academia escuchando todo sobre lo ocurrido anoche, siendo que no se esperaban las reacciones que estaban teniendo, ya que lo idolatraban tanto que le daba un poco de miedo. Por otro lado, a Alpha le estaban interrogando de cómo es Haishin y a María le preguntaban lo mismo, ya que ellas fueron las que estaban a su lado para demostrar su inocencia. Pero esto no fue todo. Resulta que Rickpa fue a pedir perdón por lo que hizo, descubriéndose que fue él quien inició todos los rumores en contra de Haishin, siendo que esto fue con ayuda de Rosa al encontrarlo antes que nadie y obligarlo a disculparse por lo que hizo. Igual con todo esto, Kanata andaba un poco decaído, porque piensa que parte de la culpa la tiene él por no saber controlar lo que dice o cómo juzga las cosas, y eso se lo transmite a los que oyen. Pero Alpha aparecería para poder ayudarlo, y es que esta lo anima a estar mejor y bien con él mismo porque hizo bien las cosas, y que esperará el siguiente directo con muchas ganas, pero con muchas más ganas que la de costumbre, porque ahora lo conoce mucho mejor. Kanata llegaría a su casa y se daría con la sorpresa de que Mira ahora también se unirá a la academia para poder estar más a su lado, algo que Kanata ya tendrá que resolver en su debido momento. Pero para mayores problemas, María se da cuenta que Mira estaba muy apegada a no separarse de Kanata, siendo que Alpha también estaba por ahí y ahora ellas dos saben de la existencia de Mira. Por otro lado, Kana y Rosa también se dispondrían a verlo, siendo que todas se estaban juntando poco a poco, y es que esto solo estaba comenzando.
es el inicio de toda la historia de Hashira en ese mundo, y aunque él no lo sabe, incluso su diosa a cargo también lo tiene muy vigilado de cerca, siendo que es un oyente más de sus transmisiones. Pero antes de sumarle más problemas al protagonista, primero deberá lidiar con los que ya tiene, y es que es así como termina el primer arco de esta historia. La historia de Kanata recién ha comenzado.